Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de la comunidad creativa Los Ríos, un lugar donde conversaremos con diferentes invitados e invitadas de nuestra región para hablar sobre arte, cultura y por sobre todo creatividad. Conduce Nando Costa. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de la comunidad creativa de Los Ríos. Estamos hoy día con David Urra, de la banda Entre Rulos, ¿ya? Y quien además es parte de la organización de encuentros musicales Confluye, ya que es una instancia que reúne a 7 festivales o 7 instancias para la difusión de la música acá en la región. Bienvenido, David. Buenas, muchas gracias por la invitación. Muy tranquilo y contento hoy día de poder estar aquí en este programa Nando, así que agradecido por estar. David, cuéntanos un poco primero sobre tu carrera, tu trabajo musical. Tú tocas en una banda que se llama Entre Rulos. Sí, Entre Rulos es mi proyecto solista donde soy el compositor, guitarrista y cantante. Empecé más o menos en 2014, cuando aún vivía en Córdoba, en Argentina, a armar los primeros temas, y ya el 2019 hicimos un lanzamiento ya más profesional, con un trabajo de prensa. Estuve trabajando con una manager allá, con un equipo completo, sonidista, iluminador, etcétera, etcétera. Y el 2019 hicimos el lanzamiento del disco Transcordillera, que está en Spotify, por si lo quieren revisar, el cual fue declarado de interés cultural por la Municipalidad allá de Córdoba. Hicimos un evento también donde invitamos a distintas asociaciones relacionadas a la música, como el SADAIC, ADICAPIF, que son parecidos a lo que hace la CCD acá en Chile. También algunas escuelas de música, algunas organizaciones y estudios de grabación donde fueron a dar microcharlas, y luego nosotros hicimos el concierto Entre Rulos, donde aproximadamente llegaron unas 200 personas. Igual veníamos tocando hace un rato, así que fue algo que de alguna manera, con todo el trabajo, no lo esperábamos. Y de ahí, con la pandemia, como para ir resumiendo un poco, el 2020 venimos de gira, estuvimos tocando en Concepción con la gente todavía de Argentina, y bueno, por la pandemia y por estar cerca de mi familia decidí quedarme de vuelta acá en Valdivia. ¿Tú eres de acá de Valdivia? Yo soy oriundo de acá de Valdivia, sí. Y nada, ahí volví a organizar los músicos, nos invitaron a tocar al FIC, al Festival Internacional de Cine, y ahí armamos la banda con Daniel Meneses en la batería, Victoria Salazar en la flauta traversa y los coros, Christopher Sauman en el bajo y Roberto Sánchez en el teclado como base. Y de ahí, nada, iba sucediendo un montón de buenas buenas situaciones, como ir adjudicándonos algunos fondos, entre eso un fondo para crear unos singles, un fondo de videoclip, y también que viene un poco de la idea de la temática y el tipo de música que hace Entre Rulos, que es una música fusión, hacer y generar el festival Acople, que produce finalmente Entre Rulos. Y ahí más o menos armamos esta otra instancia donde también nos adjudicamos fondos para finalmente realizar este festival, que mezcla un poco la música con otras áreas creativas que van más allá de lo artístico, no necesariamente teatro, danza, audiovisual, sino también se espera realizar, por ejemplo, con videojuegos, con la ciencia, etcétera, etcétera. Eso es el Festival Acople. Y ese es el Festival Acople. Perfecto. Claro. ¿Y ese festival qué año me dijiste que nace? ¿El 2020? Este año. O sea, es una iniciativa que empezamos a trabajar el 2020 con un colega con el que la iniciamos, donde primero hubo todo un proceso de aproximadamente un año de estar reuniéndonos semanalmente, estudiando festivales primero de la región, luego a nivel nacional, luego a nivel internacional, dándole un poco como esta actitud identitaria, que sería la mezcla de la música con otras áreas creativas. Y hicimos una postulación ese año, el 2020, para hacerlo el 2021. No salió. El 2021 seguimos trabajando un poco más, recibimos el feedback de la Ceremi, o sea, del Ministerio de Cultura, y tratamos de ir mejorando las cosas, y de ahí nos adjudicamos ya para este año 2 fondos para realizar el Festival Acople. Uno que ya hicimos en mayo, si no me equivoco, que fue música y audiovisual, y ahora estamos preparando uno nuevo para noviembre, el 9 de noviembre en el Teatro Lord Cochrane. Estamos preparando el otro que va a mezclar principalmente la música con la danza.
Buenísimo, buenísimo. O sea, el Festival Acople es una instancia que busca juntar distintas áreas, distintas disciplinas del área creativa, digamos. Claro, busca eso, pero por ejemplo es distinto a un festival multidisciplinar, ¿no? Un festival multidisciplinar, uno va, ves una banda, ves baile, ves teatro, ves una exposición, etcétera, etcétera. El Acople lo que intenta hacer es que se genere finalmente un vínculo real entre la música y esta otra área creativa. En el audiovisual, por ejemplo, fuimos cambiando, hicimos 6 escenarios distintos, el evento que hicimos ahora en mayo, el primer Festival Acople, 6 locaciones distintas dentro de una misma, dentro de la Casa Castaño, que es otro centro cultural de acá de Valdivia, distintas posiciones de los músicos, hicimos un trabajo con la directora de arte que se encargó de ver cada una de las vestimentas de los músicos que estuvieron presentes, y finalmente también contamos una historia, o sea, empezó, es casi como una mini película, por así decirlo, un corto. ¿Hay algún registro? Está en YouTube. De hecho, lo principal fue ese estreno, que invitamos también a la comunidad. La recibimos ahí con navegado, sopaipilla en la noche, un proyector, y bueno, fueron a ver un resumen en realidad del festival, que el festival dura casi una hora más o menos. Y lo pueden encontrar en YouTube como Festival Acople 2022. Les va a aparecer. Oye, ¿y qué es lo que van a hacer ahora en noviembre? Me decías que es la danza lo que... Estamos haciendo una asociación con Bailarines Los Ríos, que es un centro cultural, también acá que se adjudicaron un PAOK hace poquito. Del ministerio también, y con ellos estamos teniendo ya las conversaciones de más o menos cómo vamos a hacer este trabajo conjunto de música y danza, pero la idea igual es eso, es hacer finalmente que la creación sea la base y la creación en conjunto de las áreas. ¿Y ahí cómo trabajan la curatoría de músicos? Mira, lo primero y lo principal es que sea música fusión. O sea, que las bandas que están todas encajan dentro de la música fusión. No sé, no es una banda que está directamente, no sé, sea odre, reggae o cumbia, sino que es como más como esta mezcla ligado también un poco al rock progresivo, que es como también como la base de la música. Que buscamos por lo menos nosotros difundir, y que era un poco lo que veíamos como en falta acá, por lo menos en la zona sur del país. Cuando hablas de música fusión, estamos hablando de lo que se conoce hoy día como el acid jazz, también el progresivo, también el neo soul. Claro, es como la búsqueda un poco que va entre tipos de técnicas, llamémosla técnicas tanto de instrumento como técnicas también compositivas, por ejemplo la utilización de compases amalgama, compases como fuera de lo normal, que serían los compases compuestos, por ejemplo un 5/4, ¿no? Que es como una métrica finalmente que es un poco coja, se puede decir para las personas que por ahí no hay como un conocimiento base de música. No es como el gran 4/4, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, claro, ¿no? Claro. Sino que va buscando otro tipo de compases como 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, o el 7/8, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ¿no? La utilización de ese tipo de compases que finalmente igual, si uno se pone a pensar, o sea, para mí, ¿no? La música, ¿cuál es o sea, hay como yo me imagino uno que va haciendo capas, ¿no? Primero se puede pensar en la letra, se puede pensar en la armonía, se puede pensar en la melodía que está cantando el vocalista o está haciendo la guitarra o el instrumento, pero la métrica es lo que incluso está un poco más atrás, porque sobre la métrica, que es como los compases, la división de los compases, viene todo el resto. Entonces un poco eso, es como la dinámica de la base creada rítmica para adelante de la música, y que va a generar cosas distintas obviamente en la gente. En Valparaíso conozco muchas bandas que cumplen con eso. Me acordé de los Cazuelas de Cóndor. Un saludo a los chiquillos si es que están escuchando esto. Oye, y de ahí, del Festival Acople, nace esta otra iniciativa que es Confluye, que es una red de festivales. ¿Cuál es la idea detrás de Confluye? Claro, estábamos con el Festival Acople, siempre muy atentos al tema de los fondos, que es la manera que por lo menos hasta ahora creemos que es una muy buena instancia de finalmente poder ir concretando, porque creo que a manera creativa, como la comunidad creativa de Los Ríos, hay mucha creatividad dando vuelta, hay gente muy capaz y realmente con una inteligencia creativa enorme, también acá obviamente, y estoy hablando de la región de Los Ríos y lo sé en todo Chile y obviamente que muchas personas, pero lo que siempre finalmente genera un poco como la traba de eso es el tema de los recursos. Y yo creo que
el tránsito que existe entre lo creativo, llevarlo finalmente a lo racional, a lo práctico, como queremos llevarlo, es algo que necesita también una capacidad. Y también se puede ver como una capacidad creativa, cómo esto lo redacto, cómo esto lo lleva a un presupuesto, cómo esto lo transforma en algo tangible. Y esa oportunidad que te da finalmente el ministerio, yo creo que en estos casos es muy valiosa, ¿cachai? De ver posibilidades. No sé, como yo te contaba, por lo menos para mí personalmente, estos últimos años ha sido como poder un poco llevar eso a algo real, pero además recibiendo remuneración para cada uno de los trabajos que están dando vuelta, desde lo técnico, desde lo creativo, desde la creación de un guión, por ejemplo, en el caso del audiovisual, hasta el último paso y no menos importante, que es el tema de la comunicación. Así que creo que esa es como la instancia compleja, el de concretarlo. Y bueno, a través de la búsqueda de los fondos, como te comentaba, salió una de las posibilidades que había un fondo para la industria musical. Y este fondo era un fondo que no era tan grande en el sentido de que había muchos recursos asignados y habían pocas posibilidades, la verdad. Eran 8 proyectos a nivel nacional, de los cuales 4 iban a ir a la región metropolitana y quedaban solo 4 a nivel nacional. Claro. Y nosotros dijimos, ya, a ver, podemos postular con el Festival Acople. Entra dentro de lo que es industria, Pero no iba a ser un reflejo real de la industria actual de la región, por así decirlo. Y era un proyecto que estábamos postulando también como pensándolo a nivel de región. Y ahí fue cuando particularmente he estado trabajando en otros festivales, como son el Festival Contracorriente, donde también en el Festival Contracorriente está una de las partes del Festival Alerce Milenario, de la Unión. También he trabajado en el Festival Internacional de Jazz. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Que armamos como que fuimos viendo posibilidades también con Entre Rulos tocamos en Marea Rock, entonces yo igual lo ubicaba, y también de la Asociación de Músicos de Rock también conocía a Rudy de Marea Rock. Desde Casa Música también estábamos conectados con también el espacio cultural y con Melissa Toro, que es parte de Lluviosa, y ahí fue como finalmente dijimos como, oye, ¿por qué no invitamos a estas otras instancias, a estos otros festivales, y hacemos una postulación en conjunto? ¿Cachai? Y ahí la gran sorpresa que nos topamos fue una súper buena recepción del resto de los grupos. También nos vinculamos con los centros culturales, como te decía, Casa Música, Casa Castaño también, que está siendo parte de esto, y Espacio en Construcción, que es otro centro cultural acá de Valdivia. De hecho, hoy día estamos ahí en evento por allá. Oye, y así nace un poco Confluye. Que bueno, o sea, que encuentro que es una súper buena iniciativa que se reúnan todos estos festivales. En el fondo lo que hacen son como pequeños showcase, como una pequeña muestra de lo que es su versión más grande, digamos. Exacto, sí. ¿Cuántos conciertos están haciendo durante el año? En este año vamos a alcanzar a hacer 7 en total. Uno por cada festival, en el fondo. Uno por cada festival, exacto, sí. Ya vivimos Contracorriente, ya vivimos Festival Acople, ya vivimos Casa Música. Hoy día tenemos a Marea Rock. Ya la otra semana se viene el Festival Internacional de Jazz. Y terminamos con los 2 días seguidos de Lluviosa y Alerce Milenario durante agosto. Buenísimo. Oye, entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos podrías contar con respecto a la importancia justamente del establecer redes, del hacer comunidad entre distintos agentes creativos, agentes culturales, para poder potenciar proyectos? Yo creo que como... Perdón, me emociona un poco igual, pero es como la base, o sea, es como... dejar un poco el capitalismo de lado, que finalmente te centra en el individualismo de yo me rasco con mis propias uñas, ¿cachai? Desde mi amplificador, no sé, desde el músico o desde mi cable hasta, no sé, hasta quien organiza un festival y dice como, oye, ya a ver, ¿cuántas problemáticas tengo yo para organizar este festival?
¿qué es lo que me genera mayor traba? ¿Cuáles son como los acuerdos base que se pueden llegar tanto del trato a los músicos como también los mismos tratos laborales que existen en los distintos festivales? Y cómo eso es como, oye, ya, a ver, sentémonos y conversemos sobre las situaciones que están sucediendo, ¿cachai? Y establezcamos una especie de base en que nos pongamos de acuerdo de cómo finalmente tendría que funcionar esta industria, ¿cachai? Bueno, se habla mucho que en Chile no existe como realmente una industria en sí. Llamamos a lo que tenemos como una industria, que yo creo que hay mucha gente que estamos tratando de pulsar e ir mejorando eso, ir haciéndolo cada vez más profesional, ir tratando de hacer estas colaboraciones en conjunto, que obviamente tanto, por ejemplo, para una institución pública, que sería como un ministerio en este caso, a como instituciones privadas, es muy distinto decir, bueno, a ver, hay recursos, estos recursos entreguémoselos a este festival. Es muy distinto si yo voy con mi festival solo, independiente de la historia del festival, ¿no? Por ejemplo, en Confluye está el Festival Alerce Milenario, que tiene 20 y algo años, lo mismo con el Festival de Jazz, o instancias como Acople, que estamos ahora preparando la segunda versión. Claro. Obviamente que los años pesan, ¿no? En cada uno de los festivales, pero es muy distinto si yo voy solo, independiente de la historia que tenga, a que si vamos en conjunto a decir como, oye, miren, esta es nuestra propuesta. Y así, y obviamente además distribuyendo los recursos, pues. No es un solo festival que se está quedando con todo el proyecto. De hecho, claro, está súper bien distribuido, tanto para festivales en este caso, que es de la red, como también a los mismos espacios culturales. Entonces, para mí es la base que nos empecemos a juntar y a dialogar y a conversar y a crear y a trabajar en conjunto finalmente. Oye, ¿y qué es lo que le está faltando a Valdivia? Porque tú me decías que eres de acá de Valdivia, estuviste un tiempo viviendo en Argentina, en Córdoba, donde empezaste a desarrollar tu trabajo musical. Al volver a Valdivia, ¿con qué te encontraste? En términos específicamente hablando de la escena, te encontraste con me imagino, una industria muy distinta a la que te tocó ver en Córdoba. Claro, bueno, partamos de que estábamos con el COVID, ¿no? Y eso yo creo que igual la visión también estaba como un poco como opaca en ese momento, ¿no? Como... Si recuerdo esa vuelta, no fue una vuelta alegre, por así decirlo. A pesar de que yo venía trabajando mientras seguía viviendo en Córdoba con instancias acá, también me tuve que reinventar, rearmar toda la banda, bueno, pasaron un montón de procesos. Pero te lo juro que no me dejo de sorprender. Y sorprender yo creo para bien. Como allá también estaba muy complejo llegar a hacer esto. Habían igual fondos de los ministerios de allá de cultura, las municipalidades, pero eran pensemos que Argentina tiene una población mucho mayor que acá, entonces también eso hace que la posibilidad de ganarte un fondo sea también mucho más complejo. La cantidad de recursos igual asignados para eso era mucho menor. Entonces de a poco en realidad me fui topando como de invitaciones. Acá por lo menos yo creo que se está estandarizando el pago sí o sí por presentación de los artistas, independiente de la instancia. Como músicos también estamos teniendo ese tipo de conversas de empezar a valorar nuestro trabajo, ¿no? Como ya no va el voy a tocar por la chela, no sé. ¿Cachai? Perdón que me escape al grave de formalidad, no sé bien cómo el podcast, no, así. Bien, no te preocupes. Pero de no ir a tocar por las chelas y por estar ahí un rato y por mostrar mi música, sino decir como, oye, a ver, mira, yo me estoy juntando semanalmente en una sala de ensayo. La sala de ensayo es parte de ese proceso de como toda la industria que está dando vuelta, claro, ¿no? La sala de ensayo, el luthier que me vende la guitarra o que me arregla la guitarra o que me calibra la guitarra, el local de música, después los bares, después los festivales, el Ministerio de Cultura, qué sé yo, etcétera, etcétera. Al final, al lado de un músico o de los músicos se genera todo esto. Pero el músico es el centro, ¿no? Claro. El músico o el artista, si es que no hablamos más en general, es el centro de toda esta industria. Si lo vemos, o sea, yo me lo imagino muy como en esta mesa, ¿no? Este es el círculo, pero todo lo que está dando vuelta alrededor parte desde ese círculo. Entonces yo creo que como base es valorar eso y a mí personalmente me ha tocado con Entre Rulos de que en todas las fechas que hemos tocado acá por lo menos había una retribución económica por nuestras presentaciones. Y eso por lo menos a mi banda no le estaba pasando eso en Córdoba particularmente. Entonces eso igual hizo un switch en mí, decir como, oye, en realidad la cosa está tan mala en Chile, en realidad no está tan mala, está mejorando y está creciendo. ¿Y qué es lo que está faltando acá en Valdivia?
Es que faltan muchas cosas. Están tirando acá pistas igual, pero mira, yo creo que es bueno partir por el tema de los espacios. Por ahí, por ejemplo, hoy día en la tocata estábamos con uno de los sonidistas, con Diego Vergara ahí de Monbel, diciendo, oye, no hay el único local que está, aunque sea, está dándole trabajo a los músicos, llamemos a dar trabajo el pagar, el bar Agustina. ¿Cachai? Es un bar que es relativamente nuevo, que queda en Picarte. Nosotros hace poco estuvimos ahí con Entre Rulos lanzando el videoclip, y es es como, oye, no hay más, ¿cachai? Que de última haga un pago un poco más digno, llamémoslo de local, ¿no? Entonces, primero es los espacios. Un espacio finalmente que tenga recursos para programación. Porque, por ejemplo, está el Teatro Cervantes también acá. Pero el Teatro Cervantes tiene la técnica, el lugar está hermoso, pero no tienen recursos asignados para programación. Claro, hay que vender entradas. Entonces, claro, entra el tema de vender entradas y ahí cómo se hace ese trato. Entonces, que depende de la venta de entradas, si le van a pagar al músico o no. No estoy diciendo que sea así, ¿no? Solamente estoy poniendo el ejemplo de que finalmente igual está bien, pues, o sea, los técnicos tienen que estar pagados, el lugar tiene que estar pagado, pero los músicos también tienen que estar considerados. Y eso se considera a través de la programación. Que en un presupuesto, yo creo que como mínimo tiene que haber, no sé, un 20% de presupuesto para programación, ¿cachai? De un festival, no sé, como por lo menos de lo que yo alcancé a estudiar en Argentina, que estudié igual la organización de eventos, estudié producción de festivales. Te pasan esos estándares que son es como lo mínimo, ¿cachai? Igual que para comunicación, ni hablemos de comunicación, ¿no? Que generalmente, no sé, es como ya hay el 5% que va para comunicación. ¿Cómo le da el 5% de proyectos que está empezando de comunicación, ¿cachai? Y también justo hice ¿cómo se llama esto? Un curso ahí en 220 de cultura contemporánea que lo daba, estaba parte de un poco lo que es el Plaza de la Música, que se llama el lugar allá, un lugar bien grande, y que la profe de comunicación, que era parte de ese curso de gestión cultural, comunicación y gestión cultural, era como, lo veía como así como el mínimo que pueden dejar para comunicación es el 20%. ¿cachai? Por supuesto. Para que llegue la gente, pensando también, o sea, en estos eventos que son gratuitos, la idea es que la gente está hecho para ellos, ¿cachai? Está hecho para que vayan y disfruten. No solamente como el sostén de la industria, ¿no? ¿Y eso tú sientes que es esa carencia o esa como ausencia de preocupación por el tema de la comunicación tiene que ver con los artistas, tiene que ver con la disponibilidad de recursos? O sea, es como que, no sé, si yo te paso 5 millones de pesos para hacer un disco, tú me dices que no me alcanza para la comunicación, bueno, te paso 6 millones de pesos, ¿qué vas a hacer con ese delta? ¿Lo vas a gastar en comunicación o vas a pagarle más al estudio o vas a tener un día más de mezcla o vas a meter otra canción en el disco? Ya, perdón. No, o sea, yo creo que uno tiene que tratar e intentar acomodarse según la base de los recursos que hayan, ¿no? Es como, no sé, supongo que un poco como cuando, no sé, la gente recibe su sueldo, no sé, uno recibe su sueldo y ve qué cosas te permite hacer con eso, ¿no? Pero dejar afuera la programación, en el caso, por ejemplo, que estábamos pensando en eso, o dejar afuera los técnicos, dejar afuera la comunicación, no hay cabida, ¿cachai? Entonces en realidad tú después haces una distribución y finalmente según la impronta también de la instancia decides qué determinas haciendo con esos recursos, ¿no? Bueno, Fondarte hoy día pide un porcentaje mínimo de gasto en difusión para lo que es producción de registro fonográfico. Sí, siempre, o sea, bueno, por lo menos yo siempre lo he visto así y me parece correcto, o sea, entra dentro de lo mismo, sino también es como hacer un evento y que vayan 10 personas, no sé, igual es un poco ilógico, ¿no? Como... Claro, va un poco por ahí. Oye, ¿cuál es el futuro de la red Confluye? Porque entendemos que hubo un fondo que lo está financiando este año, pero hay proyección, hay unas ganas de que esto tenga continuidad en el tiempo, de que se sumen más iniciativas o de que haya quizá una rotación. Veo que Fluvial no está presente aquí en este listado. Bueno, Fluvial es un mercado, es una feria, tiene como otro interés, otra intención, digamos, pero ¿cuál es el futuro? Un festival igual, van y tocan banda en el festival, no sé, como que el tema de los músicos está igual presente.
Mira, Confluye, yo creo que estamos ahora viviendo el proceso del proyecto en sí, que ha sido súper demandante igual, y el cual hemos tenido reuniones y siempre estamos teniendo como conversaciones del futuro de la red, ¿no? La idea es como seguir trabajando en conjunto, ¿no? Y empezar a pensar esta búsqueda de recursos, por ejemplo, en conjunto, empezar a armar como estándares también dentro de los mismos festivales de, no sé, pues de inclusión de cupo femenino, por ejemplo, de también el pago que tal vez como para los artistas que sea como digno, esto que hablábamos de los porcentajes, como un poco la idea de sentarnos y empezar a conversar entre todos y también postular un poco las visiones de cada uno, si finalmente necesitamos el diálogo. En general yo creo que eso es como lo mejor que se puede hacer. Así que sí, estamos pensando en una proyección, obviamente. Era la idea también de cuando nació la idea de Confluye. ¿Y en el caso de Acople? ¿Cómo se proyecta Acople? Acople, bueno, eso, tenemos ahora el festival de noviembre y también ahora estamos preparando la postulación para el año que viene del Ministerio de Cultura, y que ahí tengo una idea, pero en realidad prefiero guardarla. Prefiero que esté y se concrete, pero es una idea que hace muchos años vengo dándole una vuelta y que tiene un poco que ver con la música y los videojuegos. Es como un poco la base de lo que estamos proyectando. Buenísimo. David, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos estás contando, por el trabajo que están haciendo, tanto a nivel de Festival Acople como de Red Confluye. Creo que hay un germen ahí muy bonito de algo que va creciendo, así que nada, felicitaciones por eso y gracias por el tiempo con nosotros. No, agradecido a ustedes igual de venir un ratito igual y comentar y nada, bueno, ser parte de las cosas igual y estar en la palestra, las cosas que están sucediendo acá en el programa contigo. Eso. Bueno, y nada, pues muchas gracias a todos los que escucharon el podcast hoy día y nos encontramos en otro capítulo de este podcast de la comunidad creativa de Los Ríos. Hasta acá el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos y recomendar este podcast en tu plataforma favorita. Esta es una iniciativa de la comunidad creativa Los Ríos en coordinación con el Departamento de Fomento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos. Recuerda que puedes seguir a la comunidad en Facebook e Instagram y enterarte de panoramas, acceder a recursos y pertenecer al directorio creativo más grande del sur de nuestro país. ¡Hasta la próxima!